¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Un programa más aquí a Madrileños por el Fútbol. Bienvenidos a una nueva edición de este programa en el que siempre estamos buscando a nuestros madrileños, a nuestras madrileñas que están, en el buen sentido, perdidos por el mundo, llevando nuestro fútbol madrileñista allá por donde están jugando. Y hoy está conmigo aquí otra vez de nuevo Borja Casado. ¿Qué tal, Sí. Borja? ¿Qué tal? ¿Vacaciones? ¿Qué Etcétera. tal? ¿Cómo estás, Esa Gabriel? ausencia. Bien, bien, la verdad que todo bien, ya de vuelta a la normalidad, al curro, verdad que no pude estar contigo en el programa número 62. Hoy en el 63, pues bueno, dije, pues repetimos equipo, repetimos destino y bueno, estaría bien que siempre una deportista o un deportista nos recomendasen al siguiente. Me gusta eso, me Pero gusta. iba a ser difícil Va a también ser complicado. cuadrarlo, iba a ser complicado, pero Nos ha pasado este año solo con el Baroa Stara Zagora de Bulgaria y con el Racing Power, que es donde hemos repetido hemos jugador. repetido, sí, pero Jugadora. me referiría a lo mejor una que nos propongan a algún amigo o amiga Si que yo esté también tengo... y que sea el siguiente, pero eso es complicado. Y nada, te dejo que presentes a nuestra protagonista. Volvemos a Portugal, evidentemente, ya lo están Sí, viendo en pantalla, y volvemos con el Racing Power. sí, pues ahí la tenemos. Nos vamos hasta Portugal de nuevo, cerquita, aquí al lado de Madrid en el buen sentido, porque tenemos en pantalla, y la ves ahí arriba, a Aitana Martínez. Aitana, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Hola, bien, vosotros. Aitana, cuéntanos, ¿qué es lo que les solemos preguntar primero a los madrileños, Borja? Bueno, pues Aidana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya veo que bien, muy sonriente, eso es sinónimo de que va a salir una entrevista estupenda. Y nada, mi primera pregunta siempre es madrileña, ¿de dónde? Y sobre todo, ¿dónde empezaste a jugar al fútbol? Vale, yo nací en Móstoles, pero vivo en Fuenlabrada y el club donde empecé a jugar es la agrupación deportiva Nuevo Versalles Loranca. ¿Te suena, Borja? ¿No suena? Tú que eres nuestro experto en fútbol Sí, sí, sí madrileño. me suena. Y además creo que Juan Luis Mora, antiguo entrenador del Aranjuez, ahora está por Castilla-La Mancha, creo que está en Nuevo Versalles Loranca como coordinador, director deportivo, y sí, 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 me suena. Es que Loranca a mí me suena claro. Yo que estudié en la Rey Juan Carlos es una parada antes universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, así que Eso sí que me es. suena ese lugar, sí, totalmente. O sea que tú te consideras, Aitana, más de Fuenlabrada que de Móstoles, ¿no? Sí, 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 soy más de Fuenlabrada que de Fue la Móstoles. Breña entonces, Del sur de Madrid. del sur. Volvemos al sur, desde Sí, Cristian sí, sí. Couto, luego hemos pasado Eso también por es. el corredor de Henares con Alejandra Es que de Bernabé. Fuenlabrada no recuerdo así que hayamos tenido a alguien así, Borja, Fuenlabrada, Fuenlabrada. La tontería llevamos Tenéis, esta tenéis temporada a unos Sonia Majarín. A Sonia Majarín, que es de Fuenlabrada, fíjate. 27, 28 Sonia programas ya Majarín con este, Fuenlabrada. ya me van fallando las cuentas. Y nada, pues cuéntanos también un poco esos inicios. No sé si empezaste con chicos, ya directamente en femenino y bueno, pues esas primeras patadas al balón. Uy, creo que se nos está... Pues empecé con 5 años y estuve allí durante 7 años. Estuve en el Versalles. Sí, es verdad que siempre con chicos, los 7 años estuve jugando con chicos. Empecé en pre-benjamín de segundo y pasé por todas las categorías y siempre he jugado con chicos. El primer equipo que tuve dos jugadoras conmigo el primer año y luego ya los siguientes 6 años fueron todos con masculino. Borja, parece ya habitual, ¿no? Pero cada vez ya se ven menos, pero todas las jugadoras, la gran mayoría, por no decir el 90%, tuvo que empezar en mixto, por así Sí, decirlo. en ciertas generaciones, Aitana, bueno, pues nacida en el 2003, pues ahora mismo tiene 21 años, en diciembre, si no me fallan los datos, cumplirá los 22. Claro, estamos hablando de hace Sí. cerca de 17 años que empezase a jugar al fútbol. Pues estamos hablando de 2008, ahí todavía no había ligas específicas femeninas, estaba en categorías pues el fútbol mixto y a lo mejor ya en cadete o así ya sí que empezaba el específico femenino. Y bueno, entiendo que ella se curtió más, sobre todo a nivel físico, ¿no? Porque a nivel técnico y táctico cada club es un mundo, cada niño y cada niña es un mundo, pero físicamente, pues evidentemente sí que estaba ese hándicap, ¿no? Los chicos al final tienen otro desarrollo diferente al de las chicas, otra fuerza, y bueno, yo entiendo que eso te sirvió para curtirte y sobre todo para cualquier dificultad superarla. Sí, 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 fue así. Al final, pues
Los hombres, una vez llegas a... Yo estuve jugando hasta infantiles. Sí es verdad que en Alevines yo seguía siendo la más grande del grupo, por decirlo así, porque yo ya había desarrollado y una vez ya llegas a infantiles, sobre todo infantil de segundo, ya sí se notaba que los chicos empezaban a ser hombres y físicamente sí fue de ayuda luego con el salto al femenino. Aitana, tú que eres canterana del Atlético de Madrid, estás en el nuevo Versalles. ¿Cuándo te llega la oferta del Atleti? ¿Cómo llegas a la disciplina rojiblanca? No sé si mediante pruebas o un scouter ve tu forma de jugar con el nuevo Versalles. ¿Cómo llegas al Atlético de Madrid? Pues yo el último año, el año de infantil de segundo, al final yo terminaba con chicos ya por reglamento, las chicas hasta los 14 años pueden jugar en fútbol mixto, pero luego ese salto tiene que ser a femenino y simplemente vinieron a verme jugar varios entrenadores, la directora deportiva del Atlético de Madrid, con una llamada de la directora deportiva del Atlético de Madrid, María Vargas, me llamó, me contó cuál era su proyecto conmigo, cuál era lo que ella quería de mí, más ofertas, pero al final en ese momento el Atlético de Madrid era el mejor equipo de España, entonces ir a su cantera siempre es lo que tira, por decirlo así. La de jugadoras que ha sacado María Vargas. Sí, estamos hablando de 2017, cuando ella pues, iba a cumplir los 14, ya acaba esa etapa infantil, relativamente hace poco, hace 8 años, en 2017. Sí, es que estamos hablando de ayer. Hace 8 años han sido sus 2 años de cadete, sus 3 de juvenil y ahora los 3 del fútbol ya senior e incluso la primera división. En esa época, como bien ella dice, el Atlético de Madrid pues, en 2017 fue campeón de Liga, yo creo que fue la primera liga, la de 2017, luego ganó 2018 y 2019. Sí, señor. Y en ese momento es verdad que el Barça tenía otro potencial, pero el Atlético de Madrid se Y llevaba estaba la por ahí liga. en medio, si no me equivoco, también el Athletic Club, que al fin y al cabo estaban esos 3 equipos. Sí, porque yo creo que en 2016 el campeón de Liga F actual fue el Athletic Club. Sí, contra el Barcelona, me acuerdo, sí, perfectamente. Y en 2017, bueno, pues llegar al Atlético de Madrid, Aitana. Cuéntanos esos primeros momentos, cómo recibes la noticia, ese impacto que te genera en ti, Aitana, de decir, vale, voy a jugar para el Atlético de Madrid. Pues al final yo venía de un club, por decirlo así, de barrio, ¿no? Y ese salto es gigante. Yo venía de entrenar 2 días a la semana, 50 minutos, pasé a entrenar 3 días a la semana, hora y media, y venía de jugar 35 minutos cada parte a jugar 45 minutos. Al final es un salto gigante, sobre todo no en el aspecto físico, pero esa disciplina de trabajar mucho la táctica, trabajar mucho la técnica. Yo venía de un sitio donde eso al final no se trabajaba porque tenía los recursos mínimos. Es verdad que al principio me costó muchísimo porque yo estaba acostumbrada a jugar con mis amigos, por decirlo así, y entraba a un club donde ya todo era mucho más profesional, era mucho más serio y al principio me costó sobre todo esa adaptación de tema recursos y tema vestuario, por decirlo. En esa época no sé dónde te tocaba entrenar con el Atlético de Madrid. Entiendo que desde Fuenlabrada, pues al final era también un sacrificio, pero un sacrificio que merecía la pena, ¿no? Porque creo o quiero creer que tú ya en ese momento sí que pensabas que podías tener un futuro en el fútbol femenino. Sí, yo los 2 primeros años estuvimos entrenando en Orcasitas y luego ya fue cuando nos movimos a Alcalá, con lo cual de un trayecto de 5 minutos en coche a un trayecto con Alcalá, por ejemplo, de 40 minutos sí fue un sacrificio bastante grande, sobre todo también compaginarlo con los estudios y tener ese sacrificio que al final jugando en la agrupación deportiva Nuevos Salles no lo tenía porque estaba todo muy cerca. Es que madre mía, desde Loranca hasta Alcalá, Hay un ratito, si no puedes ir en coche, la Renfe te larga, ¿eh? Sí, se te hace largo, vamos. Ir hasta Atocha y luego ya de Atocha a Madre de Alcalá Dios, de sí. Henares y luego que no está cerca, Escoger la F5 no, y luego la está. F2, y luego allí en autobús desde Alcalá o Sí, desde, sí, o desde Alcalá Universidad hasta Espartaco. Correcto. Sí. Que hay un trecho. Le preguntamos, yo creo que en esa época ya llegan las 2 buenas noticias, ¿no? Que ella llega al Atlético de Madrid, va quemando etapas, como suele decir nuestro profe Álvaro Pino, pero llega también la llamada de la selección, ¿no, Borja? Yo creo que ya en esa edad sí que podría... Sí, ella dice sub-12, pero... De hecho, nos había dicho antes de iniciar el programa que había estado en la selección madrileña sub-12. Entiendo que ahí. Con el Nuevo Versalles, Siendo ¿no? jugadora del Nuevo Versalles. Sí. Yo estaba en Alevín de segundo y la sub-12 fue con el Versalles, sí. Me mola Además mucho ese fuimos sonido, subcampeonas de España.
Me mola mucho eso que dices, Aitana, porque hace poquito han sido campeonas sub-12 de la selección de Madrid y no solo son jugadoras del Atlético de Madrid y de Madrid Club de Fútbol, sino, por ejemplo, Carla Moral del Alzo de Halcones. O Marta del Arroyo Fresno. Y también Lucía Díaz del Fuenlabrada Atlantis. Y teníamos una de la Escuela de Fútbol Carabanchel, que ahora mismo no acuerdo, pero en esa época. Daniela, eso Daniela es. Que lo que mola en esas edades de la sub-12, que al fin y al cabo congrega varios equipos, Borja, que no son equipos muy sonados para todo el mundo. Lo hemos vivido hace algunas semanas con ese doble campeonato, tanto en chicos como en chicas, muy trabajado y sobre todo enhorabuena a los directores deportivos y a los seleccionadores. Y con la convocatoria en la mano, era gratificante ver diversos equipos representados y sobre todo equipos humildes, porque los que hemos citado ahora mismo, es verdad que luego también hay jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, en el caso del femenino, del Madrid Club de Fútbol Femenino, pero ¿qué te decían tus compañeros, tus amigos allí en el Nuevo Versalles? Porque estarían orgullosos, ¿no?, de que les representases a nivel autonómico y sobre todo nacional. Sí, al principio, al final pues no deja de ser una selección regional, pero claro, eso conlleva representar a un club que al final no deja de ser un club muy pequeño y muy humilde en un campeonato nacional donde además se sale como subcampeona de España. Y no sobre todo eso lo que estabais diciendo, si es verdad que casi todas mis compañeras tenían 2 jugadoras del Atlético de Madrid y una del Rayo, pero el resto éramos todas de clubes de barrio, clubes humildes y pequeños. Fíjate, quedaron subcampeonas, pero está muy bien la trayectoria para quedar subcampeona. Es que es muy difícil, hablamos siempre del sub-14 y sub-16 ahora, pero el sub-12 me parece el más complicado de los tres. Además, pues lo hemos visto, 7 partidos en apenas 3 días, la fase previa viernes 2 partidos, el sábado otros 2 partidos, por la tarde los cuartos, que en el caso de las chicas contra Extremadura tal vez fuera el partido más complicado, y luego el domingo lo que tuvimos, un partido contra Cataluña, esos penaltis, y la final contra Andalucía. En el caso de Aitana, pues entiendo que igual que en esa época también competían todas las territoriales. ¿Dónde fue aquel campeonato sub-12? ¿Fue aquí en Madrid o no? No fue aquí, ¿no? No, fue en Ruidons, en Cataluña. Sí. Fue en Cataluña. ¿Y contra quién perdisteis la final? Contra Asturias, que ya las habíamos ganado en fase de grupos. ¿Ves? Fíjate. Yo no quería en masculino, no quería la final contra el País Vasco porque les ganamos en el partido inaugural. Claro. Y dije, nos van a ganar en la final. Ganamos en penalti. Sí. Pero ves, a mí no me gusta eso de enfrentarte a uno en la fase de grupos y encontrártelo en la final. Claro, porque dices... Siempre hay revancha. Sí, pero Sí, fíjate, eso sí fue así, sí. Fíjate, Asturias, Asturias, que ya ha quedado como de segunda fila en el buen sentido, por así decirlo, pero fíjate lo difícil que dice Aitana, que es la categoría sub-12 para conseguir el campeonato. Es muy complicado. De hecho, Asturias, no recuerdo, pero creo que se clasificó. Eliminó al País Vasco en femenino. Eliminó en la fase de grupos al País Vasco, ahí con máxima igualdad. Luego en cuartos, pues le tocó... Que le tocó a Madrid en la fase de grupos. Le tocó caer. Aitana, más adelante decíamos, estás en el Atlético de Madrid, vas quemando etapas también y te llega también el turno de la sub-17, ¿no? Supongo que ya estabas en el Atlético B, bueno, estabas en el Atlético C y llega la llamada de la selección sub-17 también. Sí, yo estaba, en ese momento sí estaba en el Atlético Madrid C. Y me llega la llamada de la sub-17, que había sido campeona de España contra Cataluña el año anterior, con lo cual al final estaba ese retorno de decir, ¿lo ganamos otra vez o no lo ganamos otra vez? Hablamos de la temporada 19-20, esa fase en Tres Cantos, y luego la lástima, ¿no? El no poder revalidar el título porque el COVID lo evitó. Sí, eso fue muy duro, sobre todo porque yo compartí vestuario otra vez con gente con la que compartí sub-12 y teníamos esa espinita de perder esa final. Ya nos habíamos clasificado a la fase final, éramos las favoritas y vino el COVID y nos quedamos sin la fase final. O sea, que a ti te recluta nuestra directora de fútbol femenino, ¿no? Laura Torbisco, te lleva con la selección madrileña. Eso es. Cuando te llaman de nuevo, cuando te llaman Laura, que dices, madre mía, otra vez a representar a Madrid. Pues al final no deja de ser un orgullo. Yo, es más, yo estoy llena de tatuajes y llevo un tatuaje de la selección madrileña. ¿Ah, sí? Llevo llevo una foto de mi compañera y amiga Bicho, que está ahora jugando en el Tenerife, y de otra compañera más. Y
y luego al ras de la foto lleva diferentes y la T es, es un 7 y al final de diferentes lleva una estrella, de las 7 estrellas. ¿Lo tienes en el brazo, Sí, Aitana? lo puedo enseñar si queréis, a ver A ver, si lo veis. sube un poquito. Sí, señor, ahí está. Ojo, ¿eh? Ostras. Ahí está, las 7 estrellas representadas en el brazo de Aitana Martínez, ¿eh? Borja. Y el mapa de España con Madrid en el centro, muy madrileña. Yo es que soy muy madrileño. sí, Yo, a mí esto nos mola mucho. me van a perdonar, pero yo es que soy muy madrileño. Esto hay que pedírselo a Mau que lo suba a redes, ¿eh? Sí, Por sí, favor, sí, que no se nos claro. olvide Yo a TikTok. os puedo mandar una foto bien hecha si queréis Sí. para que la tengáis, la podéis. Jolín, qué guay, Aitana. Fíjate lo que me estoy fijando, Borja, que esa quinta de las 19-20 han pasado por aquí, ¿eh? Ariana Arias, el otro día también Sara, Aitana Martínez. Sacamos de ahí mucho jugo, ¿eh? Sí. Además, me acuerdo, no sé si tuvimos a Ariana Arias y nos contó que se había lesionado en esa fase, ¿no? O algo así, que aunque llegó el COVID, ahí ya que me estoy... Marcó el gol en el último minuto, ¿verdad, Aitana? Si no me equivoco, que os Sí, metía sí, en 3 eso fue en cantos la a la primera fase fase, final. en la primera fase. Bueno, no la podéis disputar, pero por lo menos esa alegría de haberlo conseguido en el último minuto no os lo quita nadie, ¿eh? Eso sí, esa alegría no va a olvidar nunca. ¿Cómo se celebraría aquel gol, eh? Joder, ¿cómo lo celebrasteis aquello, Aitana, ese pase final? Eso fue en el vestuario, al final nos volvimos locas porque era un partido que teníamos que ganar sí o sí porque habíamos perdido contra las Islas Baleares y teníamos que ganar sí o sí para poder sacar puntos y una vez en la segunda fase ya ir ganando esos otros 2 partidos, ya sí era como mucho más fácil entrar a la fase final, pero eso fue sufrido y muy celebrado. Jolín, qué guay, Borja. Qué cosas más chulas nos cuentan nuestros Yo jugadores, quería nuestras preguntarle jugadoras. también a Aitana, porque bueno, tenía 17 años, 16 en 2019, 17 ya en 2020, pero siendo juvenil de primer año, ya estaba en el Atlético de Madrid C, en la Primera Nacional, que antaño era la tercera categoría, por detrás de la Primera División y de la Liga Reto Iberdrola, que tenía 2 grupos, y el Atlético de Madrid C estaba en la Primera Nacional, y ella era juvenil de primer año. Tuvo un paso efímero por la categoría juvenil porque ya desde juvenil de primer año ya estaba en el tercer equipo del Atlético de Madrid. O sea, yo los 2 años que son de cadete los hice juveniles, hice juvenil D y juvenil B, que ahora ni siquiera existen en el Atlético de Madrid ya. Y luego, con 15 años, cuando llegó el final de la temporada, María Vargas, la directora deportiva, me llamó, me dijo que aunque fuese muy joven, me quería en el tercer equipo del Atlético de Madrid. Así que eso fue también un cambio de alto muy. Y además lo hablábamos en la previa antes, Borja, que ya estuviste a las órdenes de Arturo Ruiz, el técnico ahora del Granada, que estuvo el año pasado en el primer equipo también del Atlético de Madrid. ¿Cómo es entrenar con Arturo? Arturo es un gran entrenador y aprendí mucho, aparte de no solo el tema táctico, el tema físico, el tema técnico, también aprendí mucho con él. La mentalidad, el cómo afrontar partidos, el cómo al final siempre va a ayudar al cuerpo y es una de las cosas que me llevo yo. De cada entrenador siempre me llevo algo y yo creo que Arturo lo que me llevo, aparte de ser una gran persona, es el tema preparar la mente para competir y estar y afrontar los partidos como debes afrontarlos. El ir más allá, ¿verdad, Borja? No solo lo físico. Sí, ¿no? Y además, ahora que está tan de moda el tema del coaching y de la gestión emocional, por lo que nos cuenta, pues Arturo trabaja mucho en ese sentido. No debe ser fácil, ¿no? Porque al final no dejas de ser una niña, 16, 17 años, ya te has saltado la etapa. Bueno, en cadete no juega, en juvenil juega siendo cadete y cuando ya es juvenil ya está en etapa senior. Entonces, muchas veces, a lo mejor ella en ese momento se veía cada vez más cerca del primer equipo y a lo mejor había que pararle un poco, oye, tranquila, que igual llegas, pero hay que trabajar. Y bueno, en esa época es verdad que ya el Atlético de Madrid en primera división no era tan potente como cuando tú llegas a la cantera, pero entiendo que el techo del primer equipo está ahí, ¿no?
Al final, pues es algo con lo que sueñas y además tú vas, cuando ya empiezas a entrenar con el juvenil, tú empiezas a entrenar en cada campo y al final el último campo es el del primer equipo. Es algo que no deja de ser un sueño y no deja de estar ahí presente siempre. Y luego van a vernos jugar las del primer equipo, no van a vernos jugar. La directora deportiva siempre está, vas a entrenar con el primer equipo, vas a entrenar con el segundo. Entonces, es algo que siempre está presente en la ciudad deportiva. Claro, porque tú el Atlético de Madrid lo dejas estando en el B, si no me equivoco, Aitana. No sé si llegas también a tocar el primer equipo, entrenamientos. Bueno, decías que sí que también a veces participabas o algo. No sé si te llegan a convocar también con el primer equipo en algún partido o alguna cosa. Cuéntanos, Aitana. Yo el último año lo jugué en el C, pero tenía dinámica B. Es decir, yo entrenaba con el segundo equipo y luego en partidos o jugaba con el C o entraba en convocatoria con el B, dependiendo de las necesidades del segundo equipo. Pero yo con el primer equipo solo entrené cuando había convocatoria de selecciones y necesitaban a jugadoras, siempre era una de las que subía con el primer equipo. Bueno, y ya quemando esa etapa, llega una cosa que nos ha pasado mucho en el fútbol femenino este año, ¿verdad, Borja? Ese cruzar el charco. Te marchas a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Te marchas a estudiar y por consiguiente te vas a jugar al fútbol allí, ¿no? Sí, se me presenta la oportunidad en febrero del último año del Atlético de Madrid y al final creo que es un riesgo que si se presenta la oportunidad, al final el tren pasa una vez y si no lo coges, creo que mucha gente se arrepiente de no cogerlo y yo decido irme con una beca deportiva a estudiar y a jugar. ¿Qué estudias allí en Estados Unidos? ¿Por qué rama vas? Estudié psicología, me gradué en diciembre. Psicología, ¿eh? Ojo que también Empeza- muy bien orientados al Empezaste deporte. la carrera en Estados Unidos, entiendo. O Sí, sí, toda la sí, carrera ha sido en Estados Unidos, pero ya a distancia. hice 3 años, me saqué la carrera en 3 años y medio en vez de en 4, porque allí es verdad que no va por años, es más por cuántas clases quieras meterte en un semestre. Y empecé en una universidad en Nueva York medio y luego estuve 2 años, me cambié y me gradué allí. O sea, me la saqué en 3 años y medio y me gradué este diciembre. Estuviste jugando, los tenemos aquí la chuleta. Está en el Far Lake Dickinson Knights, en ese equipo de Nueva Jersey. Cuéntanos cómo es allí jugar al fútbol en el Far Lake Dickinson Knights. Pues al principio llegas y todos los recursos que muy pocos equipos tienen en España, en ese momento cuando yo me voy, Se nos ha ido la voz fue de hace... Aitana. Ah, no, vale, creo que estamos bien, ¿no? Aitana, ¿nos escuchas, no? ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, 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 ¿Se me oye? se te oye. Se nos había ido en un momento Vale. el sonido, ha cundido el pánico en un pequeño Sí, instante. hemos Pero entrado en catarsis. hemos entrado un momento en catarsis, nada, te escuchamos, sí. Pero yo llego allí y al final, pues todos los recursos que están presentes en muy pocos equipos en España, porque yo me voy hace 4 años, el fútbol femenino, sobre todo estos 2, 3 últimos años en España, ha alcanzado un muy buen nivel, pero hace 4 años esos recursos que pocos clubes tenían están ahí. Llegas, tienes la ciudad de Nueva York a media hora en autobús, te dan todo lo que necesitas, tema ropa, tema botas, tema fisio, tema médico, te hacen analíticas, te hacen reconocimientos y esas cosas llegas allí y yo no sabía la mayoría de las cosas no sabía ni qué era. Juli, la verdad es que siempre que nos lo decía Aitana Martínez, nos lo decía el año pasado Eva Alonso, ahora central del Levante, nos lo decía Alejandra, nos lo Sí. dice Alejandra Yuk, que en Estados Unidos, en las universidades, Borja, la pasión por el fútbol, por el soccer, sobre todo a nivel femenino, está súper bien cuidado. Sí, Muy bien hecho. Totalmente. Y yo también hablo con Lumi Pindado, con su hija Daniela, que está en un instituto en Estados Unidos A también. ver si se pasa por aquí. Con Beca, Sí. estamos ahí pendientes también de entrevistarla. Y ella, mucho antes, incluso con 13, 14 años, se ha marchado allí y bueno, pues juegan torneos de desarrollo, torneos en otros estados. Evidentemente la magnitud del país no es la de España, ¿no? España es un país grande relativamente, pero es que a comparación con Estados Unidos, evidentemente somos muy pequeñitos. Y bueno, pues en una jugadora como Aitana, que se marcha allí su primer año de universidad con 18 en 2021, pues el cambio entiendo que sería grandísimo, ¿no?
Sí, al final es una adaptación, pues no es solo adaptación al fútbol, porque allí el fútbol no deja de ser mucho más físico. Las deportistas son atletas, no son solo jugadoras de fútbol, ya se mete mucha fuerza, se mete mucha resistencia, se mete mucha preparación física. Al final no es solo adaptarse a el tema físico, es también adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a nuevas personas. Es un poco todo, sí es verdad que al principio, los 2 primeros meses sobre todo son muy difíciles porque no dejas de irte. En mi caso, por ejemplo, yo tenía 17 cuando me fui, 17 y medio, pues yo soy de diciembre, con lo cual era menor, no dejas de irte siendo una menor a un país que está muy lejos de casa. Yo estaba a 7 horas de avión de casa, se echa mucho de menos a la familia, tú estás acostumbrado a una rutina, esa rutina dejas de tenerla, ahora tienes que acostumbrarte a otra, tienes que hablar en tu segundo idioma, porque al final no deja de ser tu segundo idioma. La gente súper abierta y te da la bienvenida como si fueses una más, pero no deja de ser una cultura diferente, son formas de trabajar también diferentes. Entonces no solo el fútbol y la adaptación al fútbol, es también la adaptación personal. Y en aquella época, cuéntanos cómo fue. Estuviste en la 21, en el 2021, en 2022 tienes dos pasos en Estados Unidos, ahora vamos con él. ¿Qué tal las 2 temporadas allí? ¿Cómo fue el equipo? ¿Compartías vestuario, no sé si con jugadoras de aquí de españolas o que tuvieran idioma castellano? Los entrenamientos, ¿cómo era jugar allí en ese equipo? ¿Cómo fue esas dos Pues temporadas? las 2 primeras temporadas de allí, sí es verdad que no compartí vestuario con ninguna española, era la única, pero tuve la suerte de que tenía muchas internacionales en el equipo. La mitad de internacionales eran europeas, con lo cual a la que no era de Alemania era de Francia, a la que no era de Francia era de Finlandia, y aunque parezca una tontería, las europeas sí es verdad que tenemos una cultura mucho más parecida entre nosotras a la cultura americana. Luego, una vez doy el cambio de universidad y voy a Mississippi, allí sí ya comparto vestuario con una colombiana, con Ilana Izquierdo, además ha jugado en la selección absoluta colombiana, ha jugado en los Juegos Olímpicos y al final es un poco más fácil, sobre todo por el tema del habla. Pero yo ya me acostumbré a no tener a nadie que hablase español en el equipo. Bueno, la verdad es que etapa difícil, pero fíjate, esa la excelente, No, Borja. pero es una privilegiada, porque al final no todas las chicas de su edad han tenido la oportunidad. Evidentemente se lo ha ganado ella, ¿no? Con su esfuerzo, con su trabajo, a nivel futbolístico, a nivel de estudios, porque al final para irte a estudiar a Estados Unidos pues se requiere tener unas buenas calificaciones, ¿no? En la ESO, en bachillerato. Y bueno, sigues allí estudiando, sigues allí jugando al fútbol a un nivel importante. Entiendo que echando de menos, ¿no? el fútbol europeo y sobre todo a la familia. ¿Tenías en mente cuando terminases tus estudios volver a Europa o tu idea sí que era mantenerte en Estados Unidos? Yo sí es verdad que los 2 últimos años me hicieron cambiar un poco esa mentalidad. Quiero volver a Europa porque estuve en una universidad, habéis hablado de Balonso, que estaba al nivel de la Universidad de Balonso, con lo cual ya estás entre los 10 primeros del país, ya los recursos son muchísimo más grandes que en tus otras universidades, tienes esa facilidad, tienes esas ayudas que no solo te hacen crecer como jugadora, pero también como persona. Y los 2 últimos años me hacen cambiar ese pensamiento de quiero volver a Europa a quiero quedarme aquí. Al final, yo tenía el pensamiento de voy a jugar al fútbol donde se me presente la oportunidad, porque no deja de ser, el fútbol es un trabajo que donde salga la oportunidad hay que cogerla. Y yo en un principio quería quedarme allí, pero sí es verdad que al ser internacional es mucho más difícil por tema visado de trabajo, por tema plazas extranjeras, por tema todo, y me llega la oportunidad de irme a Portugal y no me la pienso 2 veces. Antes de llegar a Portugal, te quiero preguntar, Aitana, por ese cambio de Nueva Jersey a muy al sur, te vas a Mississippi. Lo primero, ¿cómo es jugar allí en Mississippi y si es tan grande el río, como suelen decir, el río Mississippi? Yo te quiero preguntar por eso, más que nada. Pues al final, después de estar 1 año y medio en Nueva Jersey, 2 temporadas allí porque se juega de agosto a diciembre, quería cambiar y hacer un cambio mejor a la oportunidad de Mississippi. Y es un cambio otra vez, es adaptación sobre todo porque vienes del noreste y vas al
sur completo, donde tienes a gente con los sombreros de cowboy, tienes esas cosas. El río Mississippi es muy grande porque va de una punta a otra. Se empieza en Mississippi, pero Mississippi está en el sur-sur y sube entero hasta Minnesota y cubre todo el país, con lo cual sí es un río mucho más grande de lo que parece. Bueno, la verdad es que cambio tan drástico en Estados Unidos, que como nos ven ese bombardeo de ese contraste, de esa mezcolanza de culturas. Yo me pierdo. Yo la verdad que yo creo que veo el mapa cada semana que sabemos que tenemos que y decimos, mirar, bueno, pues aquí. digo, no, ya Gabri se ocupa de la geografía, yo me ocupo de datos. Bueno, Borja, le preguntamos ya por Portugal, ¿no? Sí, sobre todo ahora en Portugal, pues bueno, pues tiene compañeras españolas y un técnico español. ¿Cómo surge esa llegada al Racing Power? Pues al final yo venía pues, de lo que hemos estado hablando, 3 años y medio en Estados Unidos y me llega la oportunidad, llego en enero, llego a mediados de enero, llevo aquí 4 meses y la adaptación es muy fácil porque vosotros hablasteis para ya la semana pasada, hace 2, no me acuerdo muy bien, pero yo a Sara ya la conocía del Atlético de Madrid, con lo cual fue mucho más fácil tener a una persona en el equipo que ya conocía. Ella me ayudó muchísimo con la gente que vive en esta casa, donde estamos viviendo nosotras. Me ayudó muchísimo con tema instalaciones, con tema qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué necesitas, qué no necesitas. Al final, tener una persona que conoce siempre ayuda. Y tema entrenador, pues yo a Manolo sí que es verdad que no lo había conocido porque no, cuando él entrenó en el Atlético de Madrid femenino yo ya estaba en Estados Unidos, pero sí es verdad que al final no deja de ser con lo que yo he trabajado desde que era una niña. Es el volver a adaptarte a lo que ya habías tenido antes, esa formación que tuve en el Atlético de Madrid, ese fútbol mucho más táctico, mucho más técnico. Y sí es verdad que fue muy fácil porque yo ya había pasado por eso antes de irme a Estados Unidos. Pues la verdad es que hablamos de que las universidades, el tema de universidades, no, es que te abre muchas puertas. Y fíjate, está jugando ahora en el Racing Power, que lo hablábamos, sextos en categoría, es la primera división de la Liga Portuguesa, Sí, Borja. Una primera división que comanda el Benfica, que es que, a ver, tiene una pedazo delantera, como es Cristina Martín Prieto, pero la verdad es que la Liga Portuguesa, poco a poco, parece que la va conociendo un poco más el público. Sí, estaba recordando, hacemos un pequeño impasse, uno de los últimos protagonistas que hemos tenido, Jorge Velasco, también había estado en Estados Unidos y es que me ha venido a la cabeza algo que acaba de decir Aitana. A él le ocurrió lo mismo, al final cuando eres un jugador internacional y acabas esa etapa universitaria, es muy difícil meterte en el fútbol profesional de Estados Unidos y bueno, Jorge tuvo un regreso a Europa, Aitana ha tenido otro y es que está, lo que tú dices, en primera división, que es que no deja de ser la primera división de Portugal, del país vecino, jugadoras que pasan de España a Portugal y viceversa, entonces más cerquita, ¿no?, de volver a España, diría yo. Sí, la verdad es que sí, al final no deja de... La Liga Portuguesa sí es verdad que de nivel está un poquito por debajo de la Liga Española, pero sí es verdad que es la gente y las personas, las futbolistas, no dejan de ir de Portugal a España, más que de España a Portugal, porque la liga española es un nivel un poquito más alto, pero sí es verdad que sirve mucho como lanzadera. Al final no deja de ser de una lanzadera, no deja de ser de la liga vecina y la liga que te puede llevar a dar ese paso más para ir a la liga española. Sara, Aitana, yo te quería preguntar, porque lo hablábamos con Sara, la Liga Portuguesa, vuestro equipo, el Racing Power, que está ubicado en Lisboa, que es un club joven, por así decirlo, que os vais a marchar dentro de poco a Setúbal. ¿Cómo es jugar en el Racing Power? ¿Cómo son las instalaciones? ¿Cómo es el club por dentro? ¿Cómo es jugar para un equipo que ahora mismo marcha sexto en la tabla en Portugal?
Pues la verdad que nos acabamos de cambiar a Setúbal, o sea, el cambio iba a ser para la próxima temporada, pero ya nos hemos mudado allí. Sí es verdad que temas recursos e instalaciones están profesionalizándose porque no deja de ser un club joven. Ya se está haciendo, se está construyendo un gimnasio, se está construyendo un comedor para desayunar y para comer allí. Una vez termines el entrenamiento, antes de entrenar, tenemos una sala de fisioterapia, una fisioterapeuta con diferentes camillas, ya hacemos la crioterapia, que son bañeras de hielo para después de entrenar y ayudar a los músculos. Al final son pasos que se van dando, pero sí es verdad que no deja de ser un equipo muy joven y que ya se está empezando a profesionalizar absolutamente todo. Sí es verdad que talento y calidad hay mucha porque las jugadoras que hay son muy, muy, muy buenas, pero sí es verdad que ya se van dando pasos a profesionalizarse y a tener todos los recursos que tienen los grandes, como puede ser el Benfica, como puede ser el Sporting de Portugal, por ejemplo. Y a nivel personal, más allá de esa infraestructura del club, entiendo que estás disfrutando de minutos, estás teniendo oportunidades y el teléfono estará sonando de cara a próximas temporadas, ¿no? Sí, es verdad que al final, cuando tú estás bien anímicamente y personalmente, el fútbol es mucho más fácil. Y sí es verdad que pues al final no deja de ser un club familiar, no dejo de estar cerca de casa, que eso también ayuda mucho. Y las compañeras también ayudan mucho. Es un ambiente muy bueno, un grupo muy humano. Y de momento pues se abren las puertas a otros clubes y sí es verdad que al final, tema personal, pues va mejorando mucho y cuento con minutos lo que necesito para seguir dando ese paso. Tema afición, Aitana, al ser un club joven, pues la afición deberá ir creciendo poquito a poco. Os acabáis de mudar a Setúbal. No sé si os vais a... Bueno, en teoría os llamáis también Racing Almada. Nosotros lo conocemos como Racing Power Football Club, que es el nombre que nos aparece como oficial. ¿Cómo es el tema de la afición, el apoyo? ¿Veis que va creciendo? ¿Que al mudaros a Setúbal se va animando a la gente a apoyar al Racing Power? Además me mola el color, muy similar a Inter de Valdemoro, ese naranja, me gusta mucho. La verdad es que, no sé, ¿cómo es la afición Sí, con es verdad vosotras? que ese cambio a Setúbal está ayudando mucho, sobre todo con la afición. Al final no dejas de estar en un pueblo más costero, donde la gente ya se anima más a ir a verte jugar, a ir a verte entrenar. Pero sí es verdad que ahora mismo, al ser un club tan pequeño y un club que no deja de ser muy nuevo, esa parte de afición no está todavía. Ahora, desde que nos hemos mudado a Setúbal, sí es verdad que hay muchas más personas que van a vernos y suponemos y esperemos que siga así, que siga creciendo para la próxima temporada. Hablas de la mudanza, ¿solo a nivel deportivo o también a nivel personal habéis tenido que cambiar vosotras de lugar de residencia? Hay jugadoras que ya estaban viviendo en Setúbal, entonces ellas se van a quedar allí, pero sí es verdad que yo de momento voy a quedarme. Está entre Lisboa y Sí. Setúbal. Está entre Lisboa y Setúbal. Pero sí, de momento hay gente que se quedará en esta casa donde estoy viviendo yo y hay otra gente que se mudará a Setúbal. Ahí vivís varias compañeras, supongo. Sí, 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 vivo con compañeros de equipo. ¿Y cómo es la convivencia? Porque al fin y al cabo jugáis en el mismo equipo, salís de los entrenos, salís de los partidos y seguís estando juntas. La verdad es que al fin y al cabo yo creo que eso muchas veces lo hemos hablado, Borja, en ciertos equipos, que esa piña hace que el club crezca. Sí, lo importante es la piña. En el momento que no haya piña, pues puede ser ya contraproducente, ¿no? Porque en el Lo momento hemos que visto haya en el Real Valladolid como hay y se nota como hay mucho. alguna rencilla, pero bueno, de momento yo creo que todo bien, ¿no? Sí, a ver, al final aquí pues no Solo hay dejamos que de verla estar la 10, cabeza, ¿eh? son casas diferentes, ¿vale? Sí, es verdad que no dejamos de estar 10, que al final es la mitad del equipo y con las que acabas llevándote mejor es con las personas que vives. Entonces, nosotras pues sí es verdad que tenemos una piscina, hay anexos, la gente, cada una vive en su sitio, cada una tiene su habitación y tiene esa privacidad, si quieres, pero también si no tienes nada que hacer, te sales fuera y hay otras tres o cuatro y estás siempre hablando, estás escuchando música, estás en la piscina tomando el sol. Entonces eso al final no deja de ayudar a algo. Una cosa, te quiero preguntar una cosa curiosa. Yo cuando estuve hace tiempo en Lisboa, que estuvimos hospedados en Setúbal, ¿cruzáis el puente 25 de abril todos los días para ir
al entrenamiento? ¿No tenéis que cruzar? No tenemos que cruzar, porque Sí, yo estoy en la otra parte, sí. en el otro lado. O sea, si Lisboa está en la izquierda, yo estoy en la derecha del puente. Entonces no tenemos que cruzarlo todos los días para ir a entrenar, La verdad es que porque es ese una puente se pasada, ¿eh? pone de tráfico, bastante importante. Es alucinante, sí, sí. Yo Tú lo he has visto, pasado ¿no? 2 veces y, ojo, Para el que no haya visto, es como el Golden Gate de San Francisco, Sí, muy similar, pero es una pasada cruzar ese puente. como Sí, que sí. vas por encima de... Es el Tajo, ¿no? Del Tajo Vas por que encima del confluye, bueno, termina en Lisboa y pasas por encima y la verdad es que es una pasada, pero claro, si tienes que cruzarlo y encima el que tenga vértigo, que con tráfico. Tajo. A mí me dio un poquito de vértigo, ¿eh? A mí me dio- porque parece como que estás en el más allá. Sí, Es sí, sí, sí. una sensación... Parece que no termina nunca. Exacto, Y exacto. además, bueno, una de las veces que lo tuve que cruzar fue después de una noche aciaga. Joder, pues. Después del gol de Ramos, en mi caso fui como Sí, sí, aficionado sí. al Atlético de Madrid a esa final de Lisboa y una de las veces... Lo pasaste mal, ¿no? sí, bien no lo pasé. Aitana, yo te quiero preguntar más que nada, por también lo hablábamos con Sara hace poquito, el tema de enfrentarte a otros equipos que abren también los estadios masculinos. Hablamos de Daluz, en el Benfica, del José Albalade, en el Sporting de Portugal. Poco a poco se están abriendo los campos de los equipos masculinos. No sé si a vosotras, no recuerdo ahora si con Sara nos lo comentaba, os ha tocado ir a algún campo ya de grandes dimensiones. Todavía no, pero sí es verdad que, por ejemplo, el Benfica y el Sporting de Lisboa no hemos jugado en ese estadio, porque no hemos jugado en ese estadio, pero sí el estadio del Torrense, por ejemplo, aunque sea un poco más pequeño, está abierto para el femenino. O sea, el femenino siempre juega allí. El estadio El Baladares para el femenino también está abierto siempre juegan allí. Nosotras ahora sí es verdad que al ser un club solo femenino tenemos nuestro propio estadio, pero no, por desgracia, no hemos jugado en ningún estadios gigantes. Bueno, todavía queda tiempo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo viendo a Sí. Martana Martínez, yo creo que sí. En No el sé si en Albalade, Portugal, pero yo creo que sí. Albalá de Daluz, La verdad es que buenos Campo estadios. del Boavista también, Sí. en Oporto. El Sporting de Braga también, la cantera, muy chulos estadios, ¿eh? Campo El bonito. Sporting de Braga, sí, señor. No sé, ¿qué más le podemos preguntar así recta final de Bueno, que nos cuente un etapa poco, futbolística? que nos cuente un poco su día a día, ¿no? Ya pasar un Sí, poco señor. es verdad que nos ha contado que vive con compañeras, que, bueno, pues que están allí. También en la ciudad deportiva están, no sé si ya está implantado el tema de comer allí o todavía no está finalizada la obra, pero bueno, ¿cómo es un día de Aitana Martínez en Portugal? Pues yo me levanto a las 7 normalmente, a las 7 de la mañana. Tengo desayuno en casa porque el desayuno y la comida va a ser a partir de la próxima temporada. Las obras no están terminadas de las instalaciones. Entonces yo pues, tomo el desayuno aquí, con café siempre. Eso sí, eso es importante. Eh, y después de eso, pues me preparo para entrenar. Nos recoge un minibús a todas las de la casa, pues somos 10. Entonces nos han puesto un minibús que nos recoge y nos lleva a entrenar y luego nos trae a casa. Nos recogen allí, estamos allí sobre las 9, 9:15 de la mañana y a las 10 empezamos a entrenar. En esa hora normalmente o haces fisio o haces un preventivo o estás tomando café con las que están sentadas, te tienes que cambiar y a las 10 empieza todo. A las 10 empieza Manolo, el míster, entra al vestuario, habla con nosotras, nos dice que vamos a hacer entrenar, si toca vídeo, y luego salimos al campo, entrenamos, depende de qué día sea de la semana. Estamos 1 hora, estamos 1 hora y media, o puede llegar incluso a las 2 horas. Después del entreno ya cada uno hace fisio o hace crioterapia, hace los estiramientos que tenga que hacer en el gimnasio, nos duchamos, otra vez nos recoge la furgoneta o el minibús y nos lleva a casa. Aquí ya comemos, cada una se hace su comida y cada una pues, o tiene un nutricionista afuera o tiene un plan que seguir con tema comida. Y después yo normalmente descanso 1 o 2 horas en las que o leo o veo una serie o escucho un podcast, un poco lo que me apetezca ese día, y después voy al gimnasio a hacer sesiones de fuerza, porque yo sí, también trabajo fuera de lo que es en el campo y fuera de las instalaciones. Voy al gimnasio, suelo ir 1 hora, hora y media. Después de esa hora y media ya ceno y estoy, o si estoy con compañeras estamos viendo
de fútbol en la tele o si no estoy pues o viendo una serie o estoy haciendo meditación o estoy estirando y ya dormir, porque normalmente suelo irme a dormir pronto porque no dejamos de levantarnos a las 7. Pero tu día, Aitana, tiene 24 horas, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no? Tu día tiene 24 horas, ¿no? Con el montón de cosas que haces, ¿no? Desde las 7 de la Tiene, mañana. tiene 24 horas 24 y las 24 horas dan para mucho. Bueno, ponle 14 horas porque normalmente suelo dormir mucho. Ah, bueno, la verdad, ese trabajo invisible que se suele decir, ¿no? Sí, Hay que cuidarse. Yo te quiero preguntar, Aitana, perdona, Borja, con una cosa que has dicho, la charla que os da Manolo Cano, el Mister, ¿cómo se comunica con vosotras? Porque, claro, tenéis varias nacionalidades, es un equipo portugués. ¿Cómo soléis hablar en el vestuario? Supongo que predominará el portugués o no sé cómo os defendéis en esa situación, cómo os comunicáis. Es bastante interesante. Manolo habla español, porque habla español. Sí es verdad que las portuguesas entienden todo, entienden, bueno, no todo, pero casi todo, al igual que nosotros entendemos. Cuando llegas aquí sí es un poco más difícil, pero una vez llevas aquí un tiempo, entiendes el portugués también, entonces Manolo habla en español, las portuguesas y las españolas entendemos lo que dicen y luego las que solo hablan inglés tienen a gente traduciendo. Yo, por ejemplo, al haber estado en Estados Unidos y tener fluidez con el inglés, estoy traduciendo para las personas que solo hablan inglés o que son de otro sitio pero entienden inglés. Entonces, estamos así de traductoras, de no traductoras. Tenemos una persona en el cuerpo técnico que también habla inglés. Entonces, pues depende. Normalmente suele ser más español que portugués, pero las que no entienden ni portugués ni español, en inglés o las jugadoras o... Joder, tenemos un Racing de Santander y mira, tenemos el Racing Power que también habla en Está español. pluriempleada. Está pluriempleada en el Yo me Racing imagino, Power. termina la charla y dice, Aitana, por favor, explícale. Hay que subirle el sueldo, hay que subirle el sueldo. Bueno, hablabas de tu día a día y bueno, entiendo que fin de semana que tenéis partido en casa, luego habrá momentos para el ocio o fin de semana que tenéis partido fuera, pues habrá viajes que serán más o menos duros. ¿Cómo es el ocio en la ciudad donde vives, en los alrededores de donde te encuentras? ¿Cómo os relacionáis con la gente? ¿Os reconocen en el supermercado si se da la circunstancia de que vais a comprar? Todavía no hemos llegado al punto de que nos reconozcan porque como estamos, si estuviésemos, yo pienso que si estuviésemos todas las del equipo en un mismo sitio, sí sabrían, pero por ejemplo ya te empiezan a reconocer la pastelería porque vamos allí todos los días, en la cafetería, saben que somos jugadoras de fútbol, pero sí es verdad que no, todavía esa fama no tenemos y de momento que siga así, yo quiero tranquilidad sobre todo, pero sí es verdad que al estar tan cerca de Lisboa, pues no deja de haber otros jugadores de fútbol, otras jugadoras de fútbol. Sí, es verdad depende un poco de dónde vayas. En Lisboa no tanto, aquí ya si te empiezan a reconocer en el supermercado ya la gente sabe quién eres, pero sí es verdad que con mucho cuidado tampoco intentan interrumpir tu día a día. Sí es verdad que estamos también muy cerca de la playa, al final para ocio siempre hay tiempo que donde estamos nosotras, en el pueblo donde estamos nosotras, está lleno de restaurantes, está lleno de playas, está lleno de paseos para ir a pasear. O sea, el ocio aquí está muy bien porque no dejas de estar Lisboa a 20 minutos. Tengo una cosa, me da mucha envidia, Borja, envidia sana lo que nos cuenta Aitana, porque al fin y al cabo es como un campamento, ¿no? Van todas juntas todos los días y la verdad es que eso mola mucho. Tienen la una verdad. convivencia muy chula y luego encima en una buena zona, con Y además playas, haciendo cerca de fútbol, Lisboa. tío. O sea que la verdad Sí, es que... siendo profesionales. La palabra es profesional, la verdad es que porque eso mola, la ¿eh? vida que lleva Aitana, evidentemente, lejos del profesionalismo de España, sobre todo a nivel económico, pero que ojalá le pueda ir lo mejor posible también en ese aspecto, pero es que es profesional. Se levanta a las 7, desayuna, dice que siempre con café, entiendo que tendrá algún motivo para estar más activa, y luego incluso se tomará otro café en la ciudad deportiva también, como ha dicho, y bueno, pues el entrenamiento profesional, vídeo, charla, tareas, post-entreno con recuperación, readaptación, con crioterapia. Es una vida de profesional. Y bueno, supongo que también sacará tiempo para hacer videollamada con la familia, ¿no? Sí, es verdad que supongo que los echarás mucho de menos, ¿no, Aitana? Sí, es verdad que al final no dejo, ya llevo 4 años fuera de mi casa, con lo cual sí estoy acostumbrada, obviamente les echo muchísimo de menos y siempre estoy o escribiendo a mi madre o escribiendo a mi hermano,
a mis abuelos, a quien sea, pues a mi familia siempre o estoy llamando, estoy escribiendo, les echo de menos, pero yo también vengo de haber estado en Estados Unidos, donde tenía que coger 2, 3 aviones a estar a 1 hora de vuelo y a 5 horas en coche, que al final no deja de ayudar muchísimo. Cuando no tengo tiempo para llamar, tengo tiempo para responder mensajes. Bueno, entramos ya en la etapa, nos dice que, nos ha contado ya que escucha podcast, que hace meditación. Aitana, hay una cosa, sí, ¿no? Preguntamos ya, Borja, el tema gastronómico, ¿no? Ya se lo preguntábamos a Sí, Sara el otro día, quería puntualizar algo porque me está sorprendiendo Aitana en el sentido de que tiene 21 años, tiene cara todavía de niña Sí. y la madurez que está demostrando, sobre todo por esos 4 años ya, desde 2021 fuera de su casa. Digamos que en el DNI sigue poniendo que eres de 2003, pero a nivel personal entiendo que te sientes mucho más madura de lo que ya eres. Al final, yo no dejé de coger las maletas con 17 años y llevo ya fuera 4 años y no es que haya sido, mira, he estado 3 años y medio en Estados Unidos y ahora me vuelvo a casa. Estoy en otro país, aunque esté cerca, estoy en otro país. Y sí es verdad que tema personal, sobre todo Estados Unidos, me ha ayudado muchísimo a crecer porque no dejas de no tener a papá y a mamá para solucionarte todo. Tú ya te tienes que buscar la vida, aunque tengas 17, 18 años, tienes que buscarte la vida, tienes que aprender a solucionar problemas que antes papá y mamá lo solucionaban y ahora no lo solucionan. Al final, como persona, sí creo, aunque sí se dice mucho que el nivel en Estados Unidos, el fútbol es muy diferente y sí, hay veces que dicen que es más bajo. Yo no pienso así, pero hay gente que lo piensa. Como persona y el crecimiento personal que yo he tenido allí no lo hubiese tenido si hubiese estado en casa. Ahora ya sí con la comida. Ahora ya vamos con la comida. Bueno, primero, ¿cómo te defiendes con el portugués? Y segundo, el tema gastronómico. Nos lo hablaba Sara hace poco, a ver, al fin y al cabo lo tenemos reciente, pero cuéntanos, yo creo que la comida de allí te gustará también, ¿no? Es muy Sí, similar es a la verdad. nuestra, muy Sí, parecida, es mucho similar, bacalao es a lo similar. mejor y tal, pero supongo que bien, ¿no? Es similar, hay además un Mercadona a 10 minutos de casa, con lo cual hay comida española allí, y si no hay gazpacho hay tortilla de patatas, si no hay tortilla de patatas hay lentejas y cosas así. Sí es verdad que la gastronomía es muy parecida, no deja de ser muy parecida al estar más cerca de la costa, hay mucho más pescado, pero tema carne, tema legumbres, tema verduras, sí es verdad que es muy parecido. El portugués me defiendo, al principio las 2 primeras semanas me costó un poco, pero sí es verdad que si prestas atención, yo por ejemplo ya tengo el inglés, al saber otro idioma es un poco más fácil. Y sí, lo intento hablar e intento, porque tengo buen oído, intento hablarlo. Sí, es verdad que hay palabras que cuando no las sé, las digo en español y se mezcla ese portuñol que lo llaman Sí. aquí, pero sí, me consigo defender. Sí. Eso lo decía mucho Paulo Futre. Mira, tenemos aquí a uno de nuestros realizadores que me pide que te pregunte si has comido bocata de bifana y las boliñas allí. La, el bifana sí, el bocadillo de bifana sí, las boliñas no las he probado. Los pasteles de nata sí los he probado, eso sí te lo puedo decir, eso es lo mejor que he probado aquí. Se lo aconsejé el otro día a Sara, yo porque mi pueblo, Borja, ¿sabes? El pueblo de mi madre está cerquita de Vilaformoso, allí en Portugal, y hay una cosa que se llama farturas, que es muy similar a al churro de aquí, a las porras, y la verdad es que está delicioso, o sea que yo lo aconsejo también, y luego lo No, típico, ¿no? no he escuchado nunca, no lo he escuchado nunca. Será que es a lo mejor más al norte, que será más típico al Pues norte, pero yo os lo aconsejo, la verdad es que está buenísimo. Y claro, también el tema de las francesiñas y todo eso, es que al fin y al cabo Portugal yo creo que tiene una comida muy rica, que es muy similar a nosotros. Y sí. no es esas preguntas que hacemos, por ejemplo, Alejandra Bernabé, bueno, pues sí, echo de menos la comida de España. Pero en Portugal no. El Liverpool en su A mí caso. me lo puede preguntar. A mí me lo puede preguntar, pero en Estados Unidos sí lo pasé mal con la comida. Yo la comida de España sí la echaba mucho de menos, Vale. pero aquí sí es verdad que es muy parecido. Por ejemplo, tienen el cocido portugués, que en Sí. vez de ponerle garbanzos o ponerle sopa, le ponen arroz al final. No deja de ser lo mismo, pero es el cocido portugués muy parecido al cocido español, con lo cual sí es verdad que el tema comidas es más fácil por eso, porque no lo echo de menos porque lo tengo cerca. Pues la verdad, bueno.
Borja, ¿qué Ahí más? también le llegará jamón por a... Yo creo que por también le ahí, ¿no? llegará jamón de- Sí, sí, llega. Sí, sí lo venden en los supermercados. Ahí, además, estando Extremadura cerca, Bueno, claro, incluso claro, mejor que a claro. Madrid, ¿eh? Sí, entre Huelva y Extremadura también. Eso es, Sí, eso sí, es. sí, sí. Sí, sí, sí. No sé qué más le podemos preguntar, ya entramos en la recta final. Borja, no sé si te dejas alguna en el tintero. Lo que siempre sueles preguntar, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que sea reticente a salir de su zona de confort? ¿Quién mejor que tú, ¿no? Que llevas 4 años fuera de casa? Si a alguna chica, sobre todo, hablamos de fútbol femenino, porque es verdad que el fútbol femenino ahora está en auge, está creciendo, en otros países está teniendo también mucha fuerza. En España ha crecido sobre todo a raíz de que España fuera campeona del mundo, aunque ya venía creciendo previamente. ¿Qué consejo darías a una chica bueno, que esté en una situación como la que estaba Sí, que Aitana le llega una Martínez oferta de hace fuera de 4 España años? y tal, sí, Lo ha ¿no? dicho antes, ¿no? Ha dicho Sí. antes que hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Ella dejó el Atlético de Madrid por una oportunidad a nivel de estudios y bueno, pues demostró ahí, pues... Yo creo que al final un poco lo que he dicho antes, ¿no? La oportunidad pasa una vez y nunca sabes cuándo se te va a volver a presentar. Yo pienso que hay que correr el riesgo porque al final es mejor correr el riesgo y decir, mira, no consigo adaptarme, no consigo estar aquí, echo de menos absolutamente todo, quiero volverme a mi casa, hacerlo. Y si te das cuenta de que no, vuelves, porque al final tiempo para volver siempre hay, pero no hacerlo y luego arrepentirte de no haberlo hecho, pues al final siempre va a quedar en tu cabeza. Yo tengo muchas amigas que les salió la oportunidad de irse a Estados Unidos, no se fueron y ahora me lo dicen, me dicen, es que yo lo tendría que haber hecho. Yo pienso que aunque vayas a salir de tu zona de confort, siempre es bueno tener adaptación a otras culturas, tener esa adaptación porque luego es más fácil irte a otro sitio. Yo, por ejemplo, cuando me salió lo de Portugal, no me lo pensé porque era otro sitio. Sí, es verdad que salir de tu zona de confort nunca es fácil, porque nunca lo va a ser, pero hay que correr el riesgo, hay que coger esa oportunidad y al final no dejan de ser experiencias que luego te van a ayudar en otros ámbitos. Correr el riesgo y ayudar en la misma frase. Es lo que hay que quedarse con Eso ello, es. Borja. Y bueno, no quiero ser no quiero ser un poco cotilla, ¿no? Pero amigas a nivel fútbol o amigas de la vida que a lo mejor estudiasen algo y no quisieran ir a Estados Unidos. Más amigas futbolistas que amigas fuera del fútbol. Bueno, pues entonces la respuesta de amigas futbolistas y al final esas futbolistas han crecido en el fútbol en España o desgraciadamente no han podido. Sin dar nombres, sin dar nombres. No voy a dar nombres, pero la mayoría se han quedado donde estaban en el momento en el que tuvieron la oportunidad. La Bueno, mayoría, o Fíjate sea, lo que hay casos que no son así, pero la mayoría se han quedado donde estaban antes. Bueno, pero fíjate, a veces lo decimos mucho, que el 3% es el único que llega a la sí, élite. esos Y datos el los tiene Diego. 3% está Aitana. Borja, no sé si nos dejamos alguna cosa más. Encantado otra semana más y agradecer a Aitana su tiempo, su sinceridad y el habernos dado una clase más pues eso, lo que digo, De Portuñol. de madurez y bueno, pues como lo decimos todas las semanas, es que las personas que sigan nuestro programa dirán, joder, qué pesado Borja, siempre dice lo mismo, pero es que cada testimonio nos sorprende y nos enriquece, ¿sabes? Sí, totalmente. Si no puedes salir de España, al menos que los que hayan salido te enriquezcan, ¿no, Borja? Bueno, hoy me ha acompañado mi hija a Cotorrola, ella juega al fútbol a un nivel pequeño. Sí, pero la veíamos ahí asomada en la tele Sí. diciendo, oye... Sí, cuando ha dicho lo de Estados Unidos, se ha asomado ahí y a ver qué decía Aitana. Porque al final, las niñas que hoy están empezando a jugar al fútbol con 9, 10 años, están en un contexto de fútbol femenino y un fútbol femenino que está creciendo y es que es un ejemplo, para las niñas de la selección madrileña, las que acaban de ser campeonas de España sub-12, las que ojalá en poco tiempo lo sean de sub-14 y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo en la Liga Portuguesa y aquí un aficionado más del Una Racing no, Power. dos. Bueno. Sara y Aitana, las dos madrileñas que tenemos allí compartiendo vestuario. Nada, Aitana, bueno, estamos aquí en el Ernesto Cotorruelo, que esto lo conoces muy bien. Y nada, si quieres dejar algún mensaje, alguna cosa más.
Esto es para ti. Vale. No, nada, muchísimas gracias por tenerme, por sacar tiempo de vuestro tiempo para esta entrevista. Me ha encantado y nada, si paso por Coturruelo en cualquier momento paso a decir hola y ya está. Pues aquí te esperamos, Aquí te Aitana. esperamos, eso es. Borja, Un placer, Gabriel. Y la semana que viene más, mejor, pero tan bueno como eso hoy. es, sí, claro que sí, porque sí, aquí estamos en la Real Federación de Fútbol de Madrid, hemos estado con Aitana Martínez. Aitana, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Igualmente. Bueno, pues esta ha sido Aitana Martínez, jugadora del Racing Power. Borja Casado, una semana más, muchas gracias. Y os esperamos la próxima semana, aquí como siempre, en RFM Play, en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí, como siempre, en Madrileños por el Fútbol. Así que un saludo y paséis una buena semana. Adiós.